Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Vamos a hablaros de un sorprendente estudio que se efectuó hace un tiempo. Un estudio que se realizó sobre un compuesto llamado C60, un suplemento. Estos trabajos trascendieron muy poco. Los grandes medios no se hicieron eco de ello. La verdad es que no es muy difícil entender la causa, debido a que lo que allí se descubrió fue muy importante. Este suplemento extendía la vida más allá de lo imaginable. Lo primero que debemos explicar es qué es el C60. El C60 es un carbón, o el carbón 60, que en esencia es una molécula con una distribución atómica de 60 átomos de carbono, distribuidos esféricamente en disposición de hexágonos y pentágonos, similar a la de un balón de fútbol, curiosamente. Formado, como ya he dicho antes, por estas figuras, la forma final es esta. Fue descubierta por Buckminster Fuller, de ahí que ciertos foros, o en ciertos puntos, o en ciertos sitios, a esta molécula se la llame fullereno. Se la llama así, fullereno. Curiosamente, y a modo de coletilla, esto que sirva como coletilla, os diré que el descubridor Fuller se hizo hace años una interesante afirmación. Dijo lo siguiente, dijo: la mejor manera de superar un sistema defectuoso, tiránico o destructivo es crear uno nuevo que haga obsoleto al antiguo. Esto quizás nos permite entender cómo funciona la interesante mente de Fuller. Bien, vamos a continuar. Sigamos con el estudio y os diré que el carbón es un elemento muy versátil que puede aparecer en la naturaleza en muchas formas, desde el grafito de los lápices hasta el carbón que utilizamos en los combustibles y, por supuesto, el diamante, que se utiliza como joyas, como herramientas. El carbón aparece constantemente en la naturaleza. Hay muchas variantes que el carbón pueda tener aparte de estas tres que he mencionado. De hecho, nuestra biología está basada en el carbono. Tan cerca está el carbono de nosotros, o el carbón, que compuestos como el carbón activo o la zeolita se utilizan en ocasiones para desintoxicar el cuerpo humano. El estudio del que vamos a hablar, os diré que de este estudio vamos a poner un link en la web de Mundo Desconocido dentro del post donde está el vídeo. Este vídeo fue, por cierto, podemos poner este link gracias a que hoy ha sido rechazada una terrible enmienda al copyright que tenía previsto que el Parlamento Europeo la sacase adelante. Una terrible enmienda en la cual, entre otras muchas barbaridades, no se podría haber puesto ningún tipo de link a ningún tipo de fuente que se considerase creador o autor, sin pagar. Imagínense qué barbaridad. La Wikipedia desaparecería prácticamente. Todas sus referencias aparecen, libros, revistas, periódicos. La Wikipedia, hubiese desaparecido, nos hubiese hecho mucho daño a los youtubers, hubiese hecho mucho daño a todas las redes sociales, Google, Facebook, hubiese dañado a todos los grandes blogs que utilizan estas referencias como puntos, etc. Hubiese hecho mucho daño a todo. Afortunadamente, esta reforma ha sido o no ha sido aprobada. Bien. Dale, gracias. Pasamos ahora a la votación. Votación nominal. Iniciamos la votación nominal. The vote is... Y termina la votación nominal. Vean los resultados. Rechazado. Rechazado. El mandato de negociación. Committee's decision. La decisión de la comisión ha quedado rechazada, con lo cual la comisión no podrá... Bien, vamos a centrarnos en el estudio. Aquel estudio fue dirigido por el científico Faik Moussa y cogió un número de ratas y las dividió en dos grupos. El estudio lo hizo en el año 2002. Uno de esos grupos de control era un grupo de control, un grupo al que no se le suministraba nada, y otro era el grupo de ensayo al que se le suministró el C60. Este grupo de ensayo se le suministraba el C60 diluido con aceite de oliva. ¿Y por qué aceite de oliva? El C60 no se puede diluir en agua. Solo se puede diluir con grasas o en las grasas. Y pensaron los científicos que la mejor manera de suministrar el C60 a los roedores era diluyéndolo con aceite de oliva. ¿Cómo así fue? En realidad, el estudio o el origen del estudio estaba centrado en descubrir qué dosis de C60 podía resultar letal. Pero los resultados sorprendieron a los investigadores. Vieron cómo la vida de los roedores a los que se les había suministrado el C60 se extendía un 90% más que a los que no se les había suministrado este compuesto.
En realidad la cuestión fue mucho más compleja, ya que quizás la extensión de la vida de las ratas de ensayo hubiese sido muchísimo mayor de ese 90%. Las tuvieron que sacrificar para poder finalizar el estudio del tiempo que vivieron. Imagínese usted. Otra cosa que descubrieron en el grupo de ensayo es que no desarrollaron tumores, mientras que el grupo al que no le suministraron C60 sí desarrollaron tumores. Si usted ha tenido alguna vez un roedor, habrá visto como que el roedor, al hacerse un abuelito, un abuelillo, empieza a envejecer. Es muy habitual que a estos animalitos les salgan esos tumores que finalmente acaban con su vida. Pues a las ratas que suministraron el C60 no les salieron tumores. ¿Pero qué se supone que hizo el C60? Al parecer, la capacidad de reducir el llamado estrés oxidativo del cuerpo es enorme, mucho más allá que la vitamina C. Y yo tomo vitamina C, saben ustedes que desde hace años la tomo habitualmente y todos los días. Yo tuve un infarto hace mucho tiempo, mis médicos me recetaron, entre otras cosas, ácido acetilsalicílico y me recetaron estatinas. Hice un vídeo diciendo que finalmente, y después de una serie de experiencias que había tenido la oportunidad de escuchar, decidí dejar las estatinas y dejar el ácido acetilsalicílico y sustituirlo por vitamina C. En aquel vídeo afirmaba que si dentro de unos meses dejaba de subir vídeos era sencillamente porque había muerto. De hecho, como sabéis, muchos de vosotros, hace poco más de 2 meses yo he tenido un infarto de miocardio agudo, que así ha sido dictaminado por un informe médico. Los médicos a mí me recetaron estatinas para bajar el colesterol. El caso es que durante un tiempo las estuve tomando, pero noté que en mí había una serie de cambios. Empecé a notar que mi humor se agriaba. Me volvía una persona malhumorada. Estaba todo el día enfadado. E incluso se me olvidaban cosas. Ciertos detalles me costaba o tenía dificultad para recordarlos. Finalmente, ojo que esto lo estoy haciendo de manera voluntaria. Finalmente he decidido dejar las estatinas. Me las he quitado. Uno de los principales medicamentos. Y en su lugar me he sustituido las estatinas por 2 gramos diarios de vitamina C. Y os puedo asegurar que mi mejoría es alucinante, como podéis ver. También os digo algo. Esto que os estoy diciendo es a título personal. No vayáis por ahí diciendo, JL está diciendo que hay que dejar las estatinas para tomar vitamina C. No, yo lo estoy haciendo. Pero cada uno sabe lo que tiene que hacer en la vida. Algo que, como usted puede ver, no ha ocurrido. Con ello no le estoy aconsejando que usted no tome vitamina C o la tome o que no tome aquello que el médico le receta. No, cada uno es dueño de sus actos. Empecemos por ahí. Pero vamos a centrarnos en el C60 como estábamos hablando. El C60 debe inhabilitar los llamados radicales libres, presuntamente, para que causen, o esos que causan la oxidación del cuerpo. El C60 es como una especie de artillero letal para esos radicales libres. Esos radicales que hacían envejecer a las ratas. Esos radicales que, digamos, empezaron a hacer mayorcillas aquellas que no tomaban este complemento. La vida del animal envejece básicamente, o la vida animal envejece básicamente porque los llamados telómeros se van destruyendo. Los telómeros son, digamos, los extremos del ADN que poco a poco se van acortando a medida que se replican y se replican y se replican. Pues el C60 presuntamente lo que hacía era evitar que esos telómeros se replicasen defectuosamente. El C60 permite o debe permitir, o parece ser que permite, que esa replicación o esa forma de replicar el ADN sea más correcta. Por consiguiente, lo que hace es promover la longevidad. Aparentemente también se produjeron otra serie de beneficios. Y fíjese usted que utilizo la palabra aparentemente. Yo no lo afirmo. Digo que aparentemente se pudieron observar estos beneficios. Absorbían las toxinas, alcalizaba el cuerpo, aumentando el sistema inmune, prevenía inflamaciones, eliminaba virus, eliminaba bacterias, prevenía la osteoartritis, y ayudaba incluso contra la obesidad. Esto era una especie de bálsamo de Firabrás, una cosa increíble. Hay personas que en la actualidad toman C60, ¿sí? El C60 se vende. Desconozco en cuántos países, dónde o de qué manera. Yo ni lo aconsejo ni lo desaconsejo. Como he dicho antes, que cada uno sea dueño de sus actos. Pero creedme, he visto los precios de este compuesto, los precios del C60, y son elevadísimos.
enormes, imposibles bueno, son carísimos. Quizás alguien está haciendo un gran negocio, un gran business con la comercialización del C60 y desde luego toda la pinta tiene de que efectivamente así es. Evidentemente que alguien se aproveche de tal causa no implica que el C60 tenga beneficios reales o no, pero que alguien se está beneficiando, pero si tenéis curiosidad miradlo por ahí, ¿eh? Sospecho que si algo realmente nos permitiese vivir una media de 50 años más, no sería muy bien visto por los gobiernos ni por ciertas industrias, y ya sabe a qué industrias me refiero, principalmente a la industria farmacéutica. Sospecho que llevar a la vida o extender la vida a 50 o 60 años sería una especie de forma de dinamitar la capacidad o la seguridad social dentro de un país. Eso es lo que muchas afirman. Yo, seguramente que usted haya tenido la oportunidad de ver un vídeo donde la propia Christine Lagarde afirmaba que, bueno, que se vivían muchos años y que había que intentar, había que tomar una solución porque la gente cada vez vive mucho más tiempo. Lo dejaba así en el aire como diciendo, habrá que tomar medidas al respecto. Y eso lo dice Christine Lagarde, que no es una niña, no es una niña. Hay que ver esta gente qué tipo de mentalidad tiene. Por tanto, este tipo de cuestiones, quizás si son reales, nunca van a ser, digamos, popularizadas, porque hace un daño directo contra grandes intereses que hay, en los cuales hay corporativismo entre los estados y esas grandes industrias. Es como el petróleo. Usted ve que el petróleo sube y los gobiernos no dicen nada, porque son los que se llevan la parte más magra, aparte de la industria productora de ese crudo al convertirlo en gasolina. Cuando los intereses son comunes y esos intereses comunes están contra el ciudadano, créame, al final nosotros somos las víctimas. Lo vamos a dejar en este punto. Creo que el tema es bastante interesante y desde luego vamos a ver qué es lo que va ocurriendo con el C60 y si en algún momento pues se llega a popularizar o se llega a descubrir que efectivamente todo esto que se ha dicho, que sospecho que así es cierto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.